Hola amigos, lectores, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Mireia Jiménez Higón y hoy os recomiendo no solo una novela, sino dos. Vientos de Conquista es, en realidad, la segunda parte de una grandísima historia escrita por Alan Pitronello. Con su obra La segunda expedición consiguió alzarse con el galardón del certamen de novela histórica de Úbeda. Es por ello que quiero hablaros de su obra en conjunto. Y como siempre, primero la sinopsis. Año 1538. Deseosos de ganar el favor de su majestad, una familia de mercaderes de Sevilla, los Cardeña, apuesta su riqueza en una de las campañas más ambiciosas del rey, la expedición del adelantado Pedro de Alvarado a las Islas de las Especias. El joven Fernando de Cardeña se embarcará a las Indias con la intención de salvaguardar los intereses de su familia y abastecer a la flota del adelantado en la capitanía de Guatemala. Alvarado mantiene una guerra abierta con los naturales de la región y con sus enemigos en el cabildo, dispuestos a acabar con su poder. Su ambición y una revuelta en Nueva España darán un giro a los planes de su poderosa armada, mientras la sombra del virrey se cierne sobre su autoridad. Fernando se verá obligado a seguir los pasos del viejo conquistador y a luchar contra las adversidades, todo por evitar que su familia se arruine. Un largo viaje por las Antillas, Guatemala y México, que lo llevará a descubrir un secreto de su pasado y a presenciar el poder destructivo y la ira de los dioses en un mundo regido por la codicia de los hombres. Una historia que cruza los océanos, hacia un crisol de culturas, donde lo hispano se funde con lo indígena y los vientos portan la última llamada a los conquistadores por alcanzar la gloria a fuego y sangre. La historia transcurre en tiempos de Pedro de Alvarado, natural de Badajoz, que se pasó a la historia como el conquistador de Guatemala. Pedro de Alvarado fue un hombre de espíritu inquieto, buen soldado y con ambiciones que en 1511 se enrolaba en la expedición que el gobernador Diego de Velázquez organizaba para la conquista de Cuba. En esta destacó por sus acciones y méritos y en 1513 ascendía a capitán. De las actuaciones de Alvarado han sido emitidos juicios contrarios y en general muy desfavorables. Ante los acusadores que condenaban sus excesos se defiende en una de sus cartas. Y así convino que se hiciera por el bien de la tierra y de los conquistadores, porque si se hubiera hecho de otra manera, bien pudiera ser que nos hubieran matado con su modo de proceder y traiciones, cuyo resultado hubiera sido que su majestad no tuviera los reinos y vasallos que le hemos conseguido. Los españoles y los indios auxiliares que les acompañan suelen hacer malos tratamientos a los naturales, porque vienen muy cansados y fatigados, y tienen que buscar la comida donde la encuentran, pues ni hay posadas y tabernas donde pueden encontrarla, ni su majestad les provee en esos momentos de lo necesario. Los señores naturales de estas tierras me hicieron muchos engaños y burlas, y yo tenía que castigarlos, que no se querían dar de paz, aunque algunas cosas inconvenientes hubiéramos hecho. Se debían de disimular y perdonar, que todas las guerras y castigos que se han hecho con los naturales han tenido como resultado que la tierra esté bajo el dominio y servidumbre de su majestad. La opinión de los indios de Alvarado queda muy bien expresada en el memorial de Sololá. No tenía compasión por la gente Alvarado durante la guerra. Quizás el mejor juicio fue el manifestado por el cronista dominico Antonio de Remesal, siempre bien informado y documentado, quien escribía: porque el adelantado don Pedro de Alvarado más quiso ser temido que amado de todos cuantos le estuvieron sujetos, así indios como españoles, y por esta causa usó con los unos y los otros algunas demasías y desafueros con muy poca justicia y razón. Sea como fuere, en su haber queda la fundación de muchas ciudades que subsisten hasta la fecha, la pacificación de una tierra dividida en continua guerra entre reinos y señoríos indígenas, la erección de los diócesis de Guatemala, la ayuda a la evangelización de los nativos, llevada a efecto por dominicos, franciscanos y mercedarios, la creación de un nuevo modelo de Estado, semejante a los existentes en Europa, en las regiones centroamericanas, que cristalizará pocos años después en el Reino, Capitanía General y Audiencia de Guatemala, germen de las actuales repúblicas de Centroamérica.
Bueno, ahora que ya os he hablado de Pedro de Alvarado, el personaje histórico por excelencia de la novela, os voy a hablar de las razones por las cuales os recomiendo esta novela, que es Vientos de Conquista, con independencia de que leáis sinceramente la segunda expedición o no, porque una de las cosas que os voy a comentar desde ya es que, aunque os he dicho antes que era una biología y tal, realmente se pueden leer de manera independiente, porque el lazo de unión que tienen es que el protagonista de esta novela, Fernando de Cardeña, es descendiente de unos personajes que aparecen en la segunda expedición. Pero vamos, no os vais a spoilear absolutamente nada. Son dos historias totalmente diferentes. Bueno, una de las cosas que más me ha gustado es, por ejemplo, que explica muy bien cómo funcionaban realmente las conquistas de los españoles. La conquista de los españoles era realmente como una especie de empresa privada. A América iba gente de clases más empobrecidas de los reinos de Castilla, Andalucía, Extremadura, Navarra, Aragón, en fin. Iban pequeños comerciantes, iban labradores, hidalgos, oficiales venidos a menos, en fin. Para ellos, este continente era la tierra de la riqueza y de las oportunidades. Las empresas, entre comillas, conquistadoras tuvieron un carácter realmente privado. Fueron financiadas por sus participantes, que aportaban con su capital y sus armas. La monarquía española realmente solo se encargaba de organizar, vigilar y administrar los nuevos territorios, pero poco más. Los conquistadores, la gran mayoría de ellos, no eran soldados profesionales. Ellos mismos hacían énfasis en que no constituían un ejército ni recibían ningún pago del gobierno. Actuaban con la esperanza de lograr un botín y mejorar su posición social. Si triunfaban, recibían recompensas de acuerdo a su rango. Los conquistadores estaban unidos por un interés mutuo y una serie de lazos que no tenían que ver con la disciplina militar. Esto impidió, desde un punto de vista de organización, más bien, que no estuviesen a la altura de los ejércitos europeos. Por el contrario, la precariedad de los recursos empleados en ellos, en cuanto a material me refiero, hacía imposible que el armamento fuese completo o moderno como lo podía disponer un estado del viejo continente. Es por ello que las armas y los equipos de las huestes dependían de las posibilidades y recursos de cada grupo. Es una parte que Alan explica muy bien en esta novela, y es curioso para aquellos que no conozcan esta parte de las conquistas, pues lo van a conocer de primera mano con el protagonista, que es Fernando de Cardeña. Fernando de Cardeña es el heredero de una familia de comerciantes que por una serie de razones pues le ha ido un poco mal, y consideran que si financian parte de la expedición de Pedro de Alvarado, pues pueden acercarse un poco más a sus majestades y ascender económicamente. Esta es una parte que me ha gustado muchísimo. Otra de las cosas que me ha gustado ha sido el propio protagonista, porque es que el protagonista es un caballero cristiano de la época de pro, o sea, perfecto, con los valores bien arraigados de lealtad, valor, honor, en fin, todo. Otra cosa que me ha gustado también es la escenografía. Está muy bien ambientada, me ha gustado mucho. Y otra cosa que también os voy a recomendar para esta novela es que, para los que como yo conozcamos muy por encima la mitología mexicana, pues o latinoamericana en general, pues es un punto a favor, porque forma parte de la gran aventura que supone esta novela y la hace más ligera, más divertida, más dinámica. Y esa parte la verdad es que me ha gustado muchísimo, ver la relación que podría guardar el personaje principal con esta mitología. Así que bueno, os recomiendo de verdad que leáis Vientos de Conquista, porque os va a abrir muchísimo los ojos. Es una novela muy valiente que nos introduce en plena leyenda negra española, y lo hace desde un punto de vista prácticamente histórico, seguramente porque Alan Pitronello estudió dicha carrera. Así que os la recomiendo
fervientemente. Vientos de Conquista y la primera parte, que es la segunda expedición. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.